Esta semana en Cuadriga, Mandela ha muerto. ¿Se esfuma el arco iris? El mundo se ha despedido de una figura legendaria. Nelson Mandela fue un modelo a seguir para millones de personas. Los dignatarios procedentes de todo el mundo acudieron a Sudáfrica para presentar sus respetos al hombre que personificó la lucha por la libertad contra el racismo y la opresión. Sus ideas y sentimientos cambiaron África. Su muerte ha sacudido el continente. ¿Seguirá vivo el espíritu de la nación arcoíris que soñó Mandela? Conduce el programa Úrsula Moreno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la más cordial bienvenida a Cuadriga, un Cuadriga muy especial porque es un verdadero privilegio para mí poder dedicar este programa a recordar a la figura de Nelson Mandela. Después de Mahatma Gandhi, después de Martin Luther King, el mundo parece quedarse huérfano de héroes. ¿Quién fue Nelson Mandela? ¿Qué legado ha dejado en África y para el mundo? Difícil pregunta, difícil respuesta, pero lo vamos a intentar con mis invitados, que paso a presentarles. Bernd Pickert es politólogo, trabaja desde el 94 para la sección internacional del diario berlinés Die Tageszeitung. Está especializado en Estados Unidos, América Latina y en derechos humanos. Juan Carlos Barrena, periodista español, lleva 30 años trabajando como corresponsal para la agencia EFE en Alemania, Austria y Escandinavia. Ahora trabaja como periodista independiente para varios medios, también para la Deutsche Welle, aquí en Berlín. Y Marita Kalic es periodista alemana, escribe para el diario Berliner Zeitung, cursó estudios latinoamericanos, pero se especializó en África, donde ejerció primero como traductora y luego como periodista. En noviembre del 93 acompañó a Mandela en uno de sus viajes electorales. Ha vuelto a Sudáfrica en numerosas ocasiones desde entonces. Bienvenidos, muchas gracias a los tres por estar aquí. Creo que me encantaría hablar con Marita, empezar con ella, que nos cuente qué es lo que le impresionó especialmente de aquel viaje en el 93 con Mandela, ese viaje electoral antes de ser elegido presidente. Era una experiencia extraordinaria, claro. Y todavía hoy yo me siento muy feliz de haber experimentado esas horas y 2 días prácticamente acompañando esa figura que ya en aquella altura era un personaje con un carisma. Pero para explicar lo que yo observé en aquellos días, era en noviembre de 93, era la campaña electoral, todavía estaba en poder el gobierno apartheid, pero prometía, era posible perfectamente libre de hacer esa campaña. Y en aquellos días él visitaba una pequeña ciudad en la estepa Karoo. Una zona muy desierta, pequeña ciudad poco rural, pequeña comunidad blanca de comerciantes, de business community y muchos latifundistas blancos que se dedicaban de creación de ovejas de alta calidad, muy buenos, y personas muy orgullosas de ser blancos. Y él entraba a un hotel, sala de desayuno, más o menos 150 personas blancas, lleno de tensión, de miedo, inseguros de sus perspectivas de vida, como sería en un África del Sur dominado por los, antiguamente los que eran prácticamente los esclavos. Entraba Mandela, les cumplimentaba y empezó a hablar en afrikaans, que era el idioma de los blancos. No hablaba en inglés, podía hablar en inglés, un idioma neutral. Pero hablaba en afrikaans, los presentes todos muy sorprendidos, y hablaba de la literatura en afrikaans, citaba poemas, contaba cómo él había leído muchos libros y hablaba muy libremente de la cultura blanca sudafricana como una parte muy importante de una nueva nación sudafricana. Podría ser, para muchos negros, podría ser un poco el idioma y la literatura del enemigo, ¿no? Sí, era. Y eso es que sorprendía mucho los presentes. Después hablaba un poco de sus pasiones deportivas.
Y paso a paso las tensiones, las personas se abrían, los rostros más, cada vez más alegres y realmente les hacía reír, sonreír, reír, y después de una hora y media todos los presentes le aplaudían, estaban muy entusiasmados, y él se despedía y con su charme, con sus capacidades diplomáticas, su encanto, su carisma, él ganaba esas personas en pocos momentos. Es decir, conquistó a todo el mundo, sí, también aquellos blancos que temían ese cambio de poder, ¿no? Sí. Muchas gracias, Marita, por compartir esto con nosotros. Juan Carlos, tú también lo conociste, pero en una situación muy diferente. No fue en África, fue aquí, en Alemania, invitado por Willy Brandt. Es decir, fuera de su terreno, por así decirlo. Cuéntanos cómo lo viviste. Bueno, fue un momento anterior todavía, al 93, creo que llevaba libre 4 meses o 5 meses, lo habían liberado en Sudáfrica, y entonces Willy Brandt le invitó a visitar Alemania. Fue un momento además muy curioso en Alemania porque el muro de Berlín había caído, el país no estaba unificado todavía, esto era en junio de 1990, Alemania estaba eufórica, las dos Alemanias. En ese momento ya se veía venir la reunificación, faltaban pocos meses para que se produjera, y la figura de Mandela naturalmente era una figura muy destacada en las dos partes de Alemania, curiosamente mucho más en Alemania Oriental que en Alemania Occidental, porque Alemania Oriental había sido un país que había apoyado durante muchos años al Congreso Nacional Africano. Era un país que había formado a muchos funcionarios del Congreso Nacional Africano, donde habían podido estudiar muchos líderes de color de entonces. Y cuando Mandela llegó aquí, el gobierno alemán entonces, que era el gobierno de Helmut Kohl, y sobre todo la industria alemana, era un poco desconfiada. No sabían todavía quién era este personaje, solamente sabían que acababa de ser liberado, que había estado 27 años en la cárcel. No sabían lo que les podía esperar, y sucedió un poco lo mismo que contabas tú con los colonos africanos en Sudáfrica. Tuvo una reunión aquí con la Deutsche Industrie- und Handelstag, con la Cámara Alemana de Industria y Comercio, con más de un centenar de grandes empresarios alemanes, muchos de ellos con inversiones en Sudáfrica. Y todo el mundo pues, se temía que con un cambio de régimen, la posible llegada de un gobierno de color a Sudáfrica cambiara el ambiente, y el señor Mandela en aquel momento, reunido con todos estos empresarios, fue capaz de seducirlos a todos y de convencerles y de decirles que lo que mejor que podían hacer en este momento era invertir en Sudáfrica, porque si invertían en Sudáfrica no solamente se iban a beneficiar ellos, sino la propia población local, y que con el tiempo ese beneficio en la población local acabaría beneficiándoles también a ellos, ¿no? Sería un país más donde podría producirse un consumo que haría aumentar las exportaciones o incluso la producción de las empresas alemanas en Sudáfrica. O sea, encanto personal, nos lo contaba Marita, pragmatismo total y absoluto también, sí, visión de futuro. Vean, tú como observador político, como periodista que sigue los asuntos internacionales desde hace muchos años, ¿cuáles dirías que son las claves del éxito político de Nelson Mandela? Bueno, eso depende mucho de cómo definimos su éxito, ¿no? Porque lo que logró es que la institucionalidad sudafricana cambió, el sistema de apartheid ya se desapareció casi por completo. Sudáfrica ahora tiene la constitución más moderna, más liberal, más democrática, más igualitaria del mundo, diría yo. Y todo eso obviamente es su éxito, ¿no? Todas las elecciones que se celebraron libres e igualitarias. Y en la institucionalidad, en el Estado, tanto en las fuerzas de seguridad como en todo lo que es la administración pública, hay acceso de los dos grupos raciales igualmente o según sus porcentajes de la población. Todo eso es un éxito grande. Y todo eso en un solo mandato, ¿no? Todos esos cambios los llevó a cabo en muy pocos años. Sí. Eso es interesante también, porque hablamos de Mandela como si hubiera gobernado por
décadas, eran solamente 5 años, ¿no? Sí. Y su liderazgo, se podría decir, de 8 años, desde su liberación de la cárcel hasta el fin de su presidencia. Pero después se había retirado casi por completo de la política actual, ¿no? Figuraba como figura, eso sí, pero ya no directamente envuelto en la política del día. Pero por otro lado, Mandela siempre, bueno, él había sido una persona de la izquierda, ¿no? El Congreso Nacional Africano era un movimiento de liberación claramente ligado con los demás movimientos de liberaciones nacionales en el mundo, ¿no? Por eso la buena relación con Cuba, la buena relación con casi todos los partidos y movimientos de la izquierda en América Latina. Y al final, si vemos Sudáfrica hoy, en eso ha fallado, ¿no? Que Sudáfrica sigue siendo una sociedad bastante desigual, una de las más desiguales del mundo, más que 40% de la población viviendo en pobreza, la gran mayoría de ellos la población negra, y mientras los privilegios de los blancos, aunque no los privilegios políticos, sistemáticos, institucionales, pero económicos, de bienestar, de vivir bien, de formar clase media, media alta, siguen totalmente intactos, ¿no? Y lo que él había logrado en un momento de grandes tensiones, que esta sociedad no explote, ¿no? Que una guerra racial. Pero lo logró un poco, y eso es lo que ustedes contaron, ¿no? Prometiendo a los blancos que no tienen que temer la venganza, que no tienen que temer perder todo en este momento, ¿no? Pero por otro lado, realmente no perdieron casi nada. Y eso hasta hoy sigue siendo un problema, y por eso dentro del Congreso Nacional Africano hoy hay muchas voces mucho más radicales que Mandela en su época, que demandan expropiación, nacionalización, todas estas cosas. Enseguida entramos en el Congreso Nacional Africano y en la situación de Sudáfrica hoy, pero antes no quisiera terminar este capítulo sin seguir un poco en el plano personal de Nelson Mandela. Ya lo mencionabas, los blancos apenas perdieron nada, pero los negros también ganaron mucho en este país gracias a Nelson Mandela y gracias a su poder de seducción, ¿no? Porque seducía a unos y a otros y también seducía de alguna manera a las mujeres. Creo que conociste a la tercera esposa de Nelson Mandela, Graça Machel. Sí, Graça Machel era cuando yo trabajaba en Mozambique en los años 80. Ella era la mujer, la primera de Samora Machel, presidente de Mozambique, que en 86 murió en un accidente de avión, posiblemente causado por el régimen apartheid. Era una señora ya en aquella época muy impresionante. Después de muerte de Samora Machel, ella se dedicaba al trabajo internacional a favor de crianzas de los jóvenes. Y, fue ministra de Educación. Sí, y cuando conocí a Nelson Mandela y se desarrollaba una relación de mucho calor, de amor. Eso era también una historia muy, muy impresionante, la relación de dos países también, que antiguamente vivían casi en guerra, y ahora con esa relación entre los dos, no, Graça Machel entraba una gran suerte también. Fue la tercera esposa realmente, ¿no? de Nelson Mandela, un hombre muy familiar, que tenía siempre la casa llena de niños, que vivió realmente la vida a fondo, podría decirse, pero con la que más años estuvo casado fue con Winnie Mandela, que vimos el otro día en el estadio, que fue recibida y la quiere el pueblo sudafricano hoy todavía realmente mucho. A mí me gustaría saber si esa experiencia tan traumática, 27 años en la cárcel, se
puede hablar mediante un Nelson Mandela antes y después de la cárcel? Entró siendo un comandante del Congreso Nacional Africano, portaba en ese momento uniformes verdes, miraba mucho más hacia Cuba y salió siendo esa figura reconciliadora. Es decir, ¿cómo le cambió la cárcel? Creo que él aprendió bastante. Él tenía visitantes, estaba conectado de alguna manera con el mundo, tenía bastante tiempo para pensar, obviamente, y no hay que olvidarse que es otra época, ¿no? Casi 3 décadas. Cuando él fue encarcelado fueron los años 60, movimientos revolucionarios en todo el mundo, movimientos armados, incluyendo su propio movimiento, que era un movimiento armado, ¿no? Y él públicamente nunca dijo que la lucha armada es falsa y nunca renunció públicamente a la idea de la lucha armada, ¿no? Eso le causó algunos años más de cárcel porque le habían ofrecido varias veces ya que pueda ser liberado si una vez renuncie de la lucha armada y nunca lo hizo, sin retomar las armas, por supuesto, en el momento que le liberaron. Y pero lo que yo creo que es, él se dio cuenta del rol especial que pueda jugar una vez fuera de la cárcel, porque se daba cuenta del movimiento internacional, en casi mundial, en favor de su liberación. Estaba muy consciente de que él era ya un símbolo de acusación contra el sistema de apartheid, que su liberación podía ser la herramienta para realmente deshacerse de este sistema, y no quería poner todo eso en riesgo. Y por eso su gran pragmatismo, su espíritu de reconciliar para no perder este momento, porque eso hubiera sido muy fácil, ¿no? Se hubiera convertido en un segundo Robert Mugabe, es decir, lucha anticolonialista, sí, claro, para después convertirse en un dictador. Pero al final todo eso fue una situación negociada, ¿no? Tanto su liberación como la transformación del sistema apartheid hacia la democracia. Eso no fue una revolución, ¿no? Mucho menos armada, sino que fue una negociación cuando el sistema de apartheid ya había perdido apoyo internacional, no todo lamentablemente, pero bastante. Entonces, hasta desde el punto de vista de los empresarios blancos, hubo necesidad de cambiar algo porque perdieron económicamente por las sanciones y todo eso. Y ellos también podían ver y encontrar en Mandela una persona que podía ser su contraparte para organizar este tipo de transformación necesario para todos. De hecho, el terrorista, como le calificaban entonces, pasó a ser el interlocutor, ¿no? A ser el interlocutor. Juan Carlos era realmente un hombre de símbolos, un hombre de gestos. Ya lo comentaba Marita, aprendió el africán, se ganó la amistad de su carcelero, realmente tendía la mano a su enemigo, por así decirlo, y cuando finalmente llegó al poder dijo: gracias por lo que has hecho. Cuando llegó uno de esos gestos, por ejemplo, fue en aquella final de rugby, en donde realmente el deporte de los blancos, en donde finalmente le tendió la copa, ¿no?, a aquel grandullón que era uno de los miembros, también, puede decirse, de los protagonistas del apartheid, y le dijo: gracias por lo que has hecho por nuestro país. ¿Tú viviste también cuando estuvo en Bonn ese hombre de gestos, de símbolos? ¿También os sorprendió a los periodistas? Sí, desde luego era una persona conciliadora y era una persona que buscaba el diálogo y el entendimiento. Yo creo que fue muy importante también la figura de Klerk, el entendimiento que tuvo con el presidente blanco sudafricano, que... En vano les dieron el premio Nobel compartido. Exactamente, ¿no? Que sí. Se había dado cuenta de que el sistema del apartheid no tenía futuro y de que su país no podía seguir aislado del mundo. En aquel momento Sudáfrica estaba completamente aislada, o prácticamente aislada. Había muy pocos países que les apoyaban, por lo menos oficialmente. Sometidos a sanciones económicas. Y el entendimiento con el que realmente era su carcelero, porque era el presidente de Sudáfrica, ¿no?, y el que realmente podía decidir si se le liberaba o no. El entendimiento antes y después de su liberación, sobre todo después, para conducir al país a lo que es ahora, al ser el país más moderno, si quieres, o más abierto del cono sur de África. Eso desde luego es todo obra de él y sobre todo de esa disposición, como comentaba, al diálogo, al entendimiento, a buscar formas de contacto con quien ha sido hasta ahora realmente para él su enemigo, ¿no?
¿Cuáles entonces son las metas de esos 5 años que estuvo? Ya comentaba Beán todo lo que no funciona hoy en día en Sudáfrica, está claro, pero ¿sentó las bases de la democracia durante esos 5 años que estuvo en el gobierno? ¿Qué hizo Nelson Mandela para sentar las bases de lo que es hoy en día Sudáfrica? Yo creo que la cosa más importante fue evitar la guerra, porque no vamos a olvidar que durante esta primera época no era cierto si había muchos extremistas, principalmente por parte de los blancos, y una confrontación militar no era fuera del posible. Él tenía que moderar todo eso, hablar con todo el mundo y empezar las primeras reformas sociales, claro. En la primera fase también la democratización, dar realmente poder a los que hasta aquel momento no habían tenido derechos ningunos. Él empezaba la reformación del sistema de educación, que era muy importante para crear una nueva generación de sudafricanos capaces de participar en la construcción de una nueva sociedad. Creo que esas son las cosas más importantes. La nación del arco iris, ¿no? Pues veamos entonces qué es lo que logró el primer presidente negro de África, sentar las bases de esa democracia, de esa nación del arco iris, esa figura del reconciliador que evitó la guerra racial en un país como Sudáfrica. Vean. En 1994, Nelson Mandela se convirtió en el primer presidente negro de Sudáfrica. Derribó los muros de la segregación, promulgó la idea de un mundo mejor, una democracia arcoíris que abarcaba a cualquiera independientemente de su raza u origen. Se le concedió el Premio Nobel de la Paz junto a su predecesor de Klerk. Bajo su liderazgo, Sudáfrica se convirtió en un faro de esperanza para África. En 1999, Mandela deja su cargo. El sueño dio un amargo giro. Después de un comienzo prometedor en el nuevo milenio, la sociedad de Sudáfrica y su economía se enfrentan a serios desafíos. El partido gobernante ANC está desgarrado por los conflictos internos y cada vez es más visible su corrupción. El martes, en una gran ceremonia en memoria de Mandela, el actual presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, fue abucheado por la multitud mientras subía al podio. ¿Y la nación arcoíris no ha estado a la altura de su promesa? ¿O todavía hay esperanza para el sueño de Mandela? Bonita pregunta. ¿Todavía hay esperanza para el sueño de Mandela? ¿Qué queda de la nación del arco iris? Cuando pase toda esta ola de alegría, porque de algún modo este duelo es alegría en África, ¿podría acentuarse otra vez la tensión entre blancos y negros o es una visión demasiado pesimista? Siempre se dice que el pesimista es un optimista informado, ¿no? Lo que yo pienso es que hay desafíos grandes, porque al final, si vemos lo que la figura Mandela también logró fue canalizar un poco y guardar que las grandes expectativas de la población negra, tanto en lo político, en lo económico, en lo social, las esperanzas por justicia, realmente no exploten, ¿no? Y con la Comisión de Reconciliación y Verdad, por ejemplo, ¿no? Verdad contra amnistía y indemnización de las víctimas. Esas eran las 3 partes. La verdad, un poco. Amnistía total, indemnización de víctimas casi no. Casi nadie recibió nada. Eso fue un gran golpe para las víctimas reales, ¿no? Y el hecho de que ellos se tragaron eso en favor del objetivo mayor de no romper este nuevo consenso de la nación arcoíris, de este sueño. Eso también es uno de los logros de Mandela y yo no sé si eso no puede a largo plazo, junto con lo que mencioné antes, los datos sociales de la gran desigualdad, poner en peligro realmente todo este equilibrio político cuidadosamente establecido por Mandela, más esto lo que acabamos de escuchar, corrupción, conflictos internos dentro de la ANC, liderazgo pobre en sentido de enriquecerse personalmente, todas estas cosas. Lo han abucheado en el estadio, ¿no? El presidente de Sudáfrica. Entonces, yo creo que
ellos lo que tienen que hacer es un poco la reforma agraria, que habían hablado históricamente siempre, ¿no? Hasta ahora casi no ha comenzado. Ahora dicen que el próximo año quieren entregar 30% de las tierras totales hacia población, hacia campesinos sin tierra, si quieres, negros, ¿no? Eso va a causar conflictos. Porque, ¿Y quién puede llevar a cabo esto? ¿El Congreso Nacional Africano, el partido de Mandela, el partido de Jacob Zuma? Pocos pueden imaginar poner la cruz en las próximas elecciones en abril en otro lugar que no sea en el Congreso Nacional Africano, pero es un partido a lo mejor que ya está desfasado, que ya es anacrónico, ¿o no? ¿Cómo lo ves? Hombre, tiene un problema gordo de liderazgo, tiene un problema de gente arriba, de líderes que por lo que estamos viendo y lo que protesta la gente y por eso los abuchean, tienen fama de corruptos y de estar aprovechando y llevándose el dinero a su propio bolsillo. Es posible que lo que necesiten es un cambio generacional, un cambio de gente más joven, gente igual más preparada, gente de una generación posterior a la que está gobernando en estos momentos para poder volver a sacar el país adelante. En todo caso, lo que deben intentar es no perder el espíritu de Mandela, conservarlo de alguna manera, revitalizarlo, dar otra vez vida, que vuelva a funcionar como ha funcionado durante el tiempo que él estuvo gobernando. Un cambio generacional y a lo mejor también un concepto, ¿no? Para sacar al país de la miseria, sobre todo, como decía Peant, a la población negra. Sí, yo creo que una de las condiciones muy importantes que tienen que ser creados en los próximos años es una división del ANC. Porque este partido que no es partido, que es un movimiento que unía todos los que luchaban contra el apartheid. Pero en los 15 años pasados, la sociedad sudafricana se ha diferenciado. No es la confrontación blancos-negros, eso continúa, claro, pero hay también una nueva diferenciación entre la mayoría negra, entre los ricos y los pobres, un desarrollo social, nuevas camadas sociales han surgido. Y yo creo que una ANC que dice que representa a todos, la mayoría del pueblo, eso ya no puede ser. El país necesita nuevas formas de representación política, nuevos partidos. Existen ya algunos, como este partido liderado por Helen Zille, un partido democrático liberal, todavía no muy fuerte, no sé si será una fuerza dominante en los años que vienen. Pero yo veo la necesidad urgente de dar nuevas formas de representación política a este país. Y tienen que surgir del ANC y en forma de un grupo socialdemócrata, de conservadores, Pero si surgen de la ANC y el ANC es una formación muy corrupta, en donde el nepotismo está a la orden del día, ¿cómo superar esos problemas? Quiero decir que una de las cosas positivas de Sudáfrica es que hay una prensa relativamente libre y hemos visto que es la que ha denunciado realmente esos 20 millones que Jacob Zuma ha invertido en su casa, ha fletado un avión para una boda con 200 invitados, es decir, cosas realmente más que criticables y cuestionables en un país en donde mucha gente vive en la miseria. ¿Cómo desarraigar, cómo llegar a esos partidos que mencionaba Marita, nuevos, democráticos, pero desvinculados de la corrupción? Tal vez erróneamente, justamente la muerte de Mandela puede dar espacio para este tipo de desarrollo, porque eso marca de alguna manera fin de la era post-apartheid, ¿no? Hacia algo nuevo. Y coincido con lo que dijiste sobre el ANC, ¿no? El ANC como movimiento histórico ya cumplió su rol y no puede cumplir el rol necesario para desarrollar más a Sudáfrica y llenar las posibilidades institucionales que existen con vida, con energía, con buen gobierno, con gente capaz, ¿no? Que realmente quiera llevar adelante. Gente del ANC sí puede hacerlo, pero el ANC como organización obviamente ya no. Y creo que el simple hecho de que sabemos de todo lo que mencionaste,
Y de lo que vimos anteayer en el estadio, que la gente bucheaba a Jacob Zuma, es buena señal, porque eso habla de libertad, ¿no? Antes eso no hubiera sido posible, hace 25 años, hacer este tipo de manifestación, hubiera habido represión inmediata, ¿no? Y fuerte y brutal. Hoy no. Entonces hay que aprovechar este tipo de libertades y la gran pregunta, y para eso tengo que decir, como nunca he estado en Sudáfrica, yo no sé realmente cuáles serían la gente, pero estoy seguro que existen, porque estamos hablando de una nueva clase media negra también, ¿no? Que no existía antes, hace 25 años, hoy sí. Entonces, de esta clase de gente educada, de gente con un trasfondo universitario, de esa clase debe surgir gente que tiene una visión ya superada, el apartheid superada, la década de los 60 y más en el 2013. Marita, tú sí has estado en Sudáfrica muchas veces en los últimos años. ¿Cómo ha cambiado el país después del tiempo que estuvo Mandela en el poder? ¿Cómo ha cambiado el país en estos últimos 20 años? Las personas discuten mucho. Y discuten de una otra forma en comparación con el tiempo hace 20, 25 años. Discuten libremente, muy abiertos y no tienen miedo de opresión. Y hay una nueva clase, jóvenes bien formados en las universidades del país. También jóvenes que viajaban por el mundo, que tienen experiencia en otros países, cómo puede funcionar un sistema democrático, no solamente en el sentido político, pero también en el sentido de balancear las contradicciones sociales entre los ricos y los pobres. Observan y estudian con interés, por ejemplo, también los sistemas europeos, cómo funcionan con los sistemas de impuestos y fiscales, esas cosas muy prácticas y muy reales y muy pragmáticas. Bean ya daba algunos datos. El 25% de la población desempleada son negros. Sí. Realmente creo que el 8% de la riqueza la posee la mitad de la población. La esperanza de vida, esto me parece un dato muy llamativo, es de 71 años entre los blancos y 48 para los negros. Es decir, todavía hay realmente un abismo entre blancos y negros. Pero hay ya un sentimiento real de igualdad, es decir, parece que las generaciones más mayores, por lo que he visto en los reportajes los últimos días, siguen sintiendo una cierta superioridad sobre los negros, pero quizás entre la juventud esto ya no existe, es lo que... No se puede decir que ya no existe, existe. Es decir, el racismo sigue estando vigente. Continúa existiendo, pero hay también otros, y hay muchos que ven el futuro en un esfuerzo común, claro, de una nueva generación, y que son capaces. Hace 20 años realmente era muy difícil encontrar buen personal cualificado para puestos en la administración, en la economía, pero eso está cambiando. Y al mismo tiempo está creciendo la impaciencia en la sociedad, y especialmente entre la juventud. Y todos estos eso se hace sentir. Están inspirados. Ya no quieren continuar de esta manera con la corrupción y todo ese mal gobierno. Quizás también está la vuelta o el deseo de mantener esa sociedad del arco iris necesita también un compromiso también de las otras minorías un poco mayor. Si tienen que surgir nuevos partidos, tienen que ser partidos realmente mixtos. O sea, el ANC es un partido de color. Es un partido en el que normalmente no tienen cabida los blancos o los indios o las gentes de otras razas. También positiva, ¿no? Hay esa discriminación entonces positiva. Quizás tiene que haber un mayor compromiso también por parte de la población blanca rica. Tiene que haber también un compromiso por parte de las otras minorías étnicas. Quizás los partidos del futuro deberían ser partidos más mixtos de lo que son ahora.
deberían ser partidos que agrupen a todas las etnias que tiene Sudáfrica, y que son muchas, ¿no? Todo ello se aprovecha en el espíritu de Mandela, que consigue unir a enemigos. Lo hemos visto en el estadio, en ese funeral público en honor a Mandela. Ahí estaban Raúl Castro y Obama dándose la mano. ¿Puede ser realmente el principio de un cambio geopolítico entre Cuba y Estados Unidos, o el espíritu de Mandela se va a pasar en 3 días y todo esto ha sido solamente casualidad porque pasaba delante de Raúl Castro y no le quedó más remedio que darle la mano? Bueno, lo último, al final, eso no fue planificado, y si leíste un poco las reacciones en la prensa estadounidense sobre y en la cubana, ¿no? Que para ambos eso, Obama diciendo que eso no fue nada, ¿no? Y Raúl Castro diciendo, bueno, eso, ojalá que eso sea el fin del imperialismo, algo así, ¿no? Por el estilo. No, claramente no. Pero lo interesante de eso fue que Mandela a nivel mundial era casi la única figura histórica mundial que le gustó a todo el mundo, ¿no? Prácticamente. Y ahora, en estos días, cada uno quiere de alguna manera participar en el brillo de Mandela, ¿no? Justificado o no. Porque si recordamos cómo era antes, ¿no? Franz Josef Strauß de Alemania viajando a Sudáfrica defendiendo el sistema de apartheid, acusando a Mandela de siendo un terrorista, Ronald Reagan, el gran presidente muy adorado en Estados Unidos hoy, un apoyador al sistema de apartheid, ¿no? Y hubo muchos más, ¿no? Los conservadores británicos, David Cameron, uno de los primeros, ahora rindiendo homenaje a Mandela, su partido totalmente con Margaret Thatcher en favor del sistema de apartheid y acusando a Mandela de siendo terrorista. Así que, bueno, Mandela cambió y el mundo cambió, y mejor así. Pero un poco hay que ser honesto, ¿no? Que en el momento que realmente valía, mucha gente o muchos políticos a nivel internacional no tenían realmente la perspectiva de que esto era un sentimiento justo, un movimiento justo, el ANC, y apartheid una injusticia institucionalizada. Se puede decir, ¿no? Claramente que Occidente hizo bien poco, ¿no? Para combatir el apartheid. Y para hoy, claro, ver primer ministro chino junto con Obama, junto con Raúl Castro, junto con Dilma Rousseff en la misma escena, eso no se da ni en la Asamblea General de Naciones Unidas, cuando habla un Castro, el presidente de Estados Unidos está fuera, y viceversa, ¿no? Y ahí todos juntos. Eso es lindo, ¿no? Pero creo que sería un poco demasiado. O sea, ese brillo que decías, ahora que mencionabas a Rousseff, que dijo también durante la ceremonia de Mandela que inspiró la lucha civil en Brasil y América del Sur, teniendo en cuenta que Brasil es, después de Nigeria, el país con mayor población negra. ¿Qué puede llegar de ese brillo de Mandela hasta Brasil? ¿Puede llegar algo, o son puramente gestos que nos deja Mandela y poco más? Creo que eso sería demasiado, ¿no? Creo que en el pensamiento político de cada uno que participe en movimientos, que estudia historia de los movimientos de liberación y de procesos de transformación, el ejemplo de Mandela realmente puede cambiar algo del pensamiento político individual o de organizaciones. Pero esperar algún milagro no sé, el espíritu de Mandela desde el cielo, no, por favor. Y Dilma Rousseff tenía unas paralelas en su vida con este de Mandela, como ex-guerrillera, ahora siendo un presidente. Si no es Mandela, obviamente, su estela, pero sí Sudáfrica, ya lo mencionabas, como uno de los países más desarrollados de África, sino el que más. ¿Puede Sudáfrica sí tener un papel de liderazgo y de cambio en el desarrollo de África? Es decir, en el desarrollo, evidentemente, hacia adelante, la evolución de África. ¿Puede asumir un papel de liderazgo? Debería tenerlo por el peso que tiene en el continente, ¿no? Pero tendría que tener cuidado porque hay países en su entorno y cerca de ella que son países que están emergiendo ahora con bastante fuerza, países como Angola, como Mozambique, que se están potenciando industrial y económicamente, en los que hay en estos momentos un boom económico bastante fuerte, a los que están inmigrando incluso europeos para lanzar el país arriba. Es el caso de muchísimos jóvenes portugueses que en su propio país no tienen futuro y que hacen volver a sus antiguas colonias a buscar trabajo, y en muchos casos lo consiguen con éxito. Y son países que están emergiendo con mucha fuerza y que
puede llegar el caso incluso de que acaben superando al gran país sudafricano que siempre ha sido la punta fuerte en el continente sur, ¿no? Pero estás diciendo entonces que valen más en este caso el desarrollo económico que los derechos humanos, que no se respetan de igual manera en Angola y en Mozambique en este momento también se supone que hay unos gobiernos relativamente democráticos, ¿no? Yo creo que la gente en este momento también puede votar lo que quiere, pero es una cuestión también, no solamente es una cuestión política, también es una cuestión económica y también es una cuestión de qué países saben gestionar mejor su propio potencial. ¿Lo ves también así, Bean? ¿El cono sur en África puede ser ejemplo de derechos humanos siempre dentro de todas esas desigualdades y de desarrollo económico? Yo siempre me resisto un poco a comparar cosas que son tan caracterizadas por sus propios problemas bueno, se hablaba mucho de Sudáfrica siendo parte de los países BRICS o no, ¿no? Sí. Por ejemplo. Si vemos todos los datos sociales y económicos, Sudáfrica claramente no es parte, es muy abajo, ¿no? Esperanza de vida, lo mencionaste, mucho más alto en Brasil, en Rusia, en India, en China que en Sudáfrica. Desigualdad, peor, ¿no? Y todas estas cosas. Sin embargo, internacionalmente Sudáfrica quiere jugar un papel y puede jugar tal vez un papel positivo, ¿no? No solamente en el continente, sino a nivel mundial representando algo en las Naciones Unidas, pero eso depende mucho, ¿no? Y yo me resisto un poco. El rol de Brasil en América Latina es totalmente diferente que el rol de Sudáfrica en África. Y comparaciones de este tipo, no, me resisto. Pero los programas sociales que Lula había introducido en el Brasil podía ser un ejemplo, modelo para África del Sur, para minimizar un poquito la gran diferencia entre ricos y pobres en África del Sur. Ay, muy bonito para terminar, ¿no? El ejemplo de Brasil para Sudáfrica. Muchísimas gracias a los tres por estar hoy aquí en Cuadriga. Muchísimas gracias a ustedes. El mundo se despide estos días de Nelson Mandela. Lo hacen en Pretoria estos días. El domingo será enterrado en Kunu. Ese icono de la reconciliación, ese hombre admirado como pocos o como ninguno probablemente. Ha sido realmente un lujo poder hablar hoy aquí de él en estos 45 minutos de Cuadriga que se han pasado más rápido que nunca. Escríbanos a cuadriga@dw.de y hasta muy pronto.